¿Tus emociones están gestionando tu vida? Aprende a gestionarlas antes que ellas decidan por ti. ¿Alguna vez has sentido que tus emociones deciden por ti? Por ejemplo, ¿has dicho algo de lo que después te arrepentiste? ¿Has reaccionado con enojo cuando realmente lo que sentías era miedo? ¿O has pasado noches sin dormir porque tu mente no deja de pensar en lo que saldría mal? Si respondiste sí a alguna de estas preguntas, este video es para ti. Y hoy quiero hablarte de un tema que puede transformar tu vida en cuanto a tu mundo relacional, a tu trabajo o cómo te relacionas con los demás. Te voy a hablar acerca de cómo gestionar tu mundo emocional. Porque el problema no son las emociones, es no haber aprendido a gestionarlas. Y nadie nos enseñó eso. Recientemente recibí una persona nueva para sesiones de coaching, que obviamente no voy a revelar su identidad para protegerla, ¿verdad? Pero sí voy a contarte la historia que me contó. Me dice, Ana Andrea, me está pasando algo que ya no puedo dominar. Hace muchos años que he estado cambiando de trabajo todos los años y últimamente no tolero trabajar con nadie. Cada 3 meses requiero cambiar de trabajo porque no soporto a la gente, porque lo que me dicen realmente me irrita, porque vivo en un estado constante de estrés y esto me está sobrepasando. Realmente el problema ahí no es el trabajo, el problema es cómo ella gestiona el mundo emocional. Tal vez esto te puede estar pasando a ti o has visto alguna persona que puede estar pasando por esto en su vida. Pero el verdadero problema eran sus emociones que estaban conduciendo sus decisiones. Y cuando dejamos que una emoción tome el control de nuestra vida, empezamos a repetir patrones sin darnos cuenta. Y quizás tú te estés preguntando lo mismo. ¿Por qué pierdo tranquilidad? ¿Por qué pierdo relaciones? ¿Por qué me ocurre lo mismo constantemente? Mira, y muchas veces la respuesta no está afuera. Es que nadie te enseñó a gestionar tus emociones. Aquí te voy a dejar un mensaje central de este video. Las emociones vienen a darte un mensaje, no son conductoras. Por eso es muy importante que ellas no manejen tu vida. Por eso hoy quiero ofrecerte 5 claves fundamentales para gestionar tus emociones de una manera más saludable. La primera clave es reconocer cuál es la emoción que estás sintiendo. ¿Es miedo? ¿Es rabia? ¿Es ansiedad? ¿Es frustración? Reconocer la emoción internamente y permitir una pausa para sentirla. Toma una respiración profunda, conecta con la emoción, en qué parte de tu cuerpo la sientes, cuál es la intensidad que tiene esta emoción, qué te viene a decir esta emoción, porque normalmente, como te digo, es un mensajero que te viene a dar información. Requiero parar para escucharla. Entonces te invito a parar este video un momento y si estás sintiendo una emoción, escúchala en silencio. Respira, conecta tu cuerpo un rato, por ejemplo, con la silla, relájate y siente la emoción sin explicación, sin darle un juicio, sin darle una interpretación, solamente siéntala. Siéntala dentro de usted. Sienta si está en el estómago esa emoción, si está en el pecho, si está en la garganta, si está en la cabeza, en qué parte de tu cuerpo ella está gestando, porque la emoción se hace cuerpo, se siente en el cuerpo, no en otro lugar. Las emociones son reacciones por algún evento que ha ocurrido en este momento o también por eventos que nosotros generamos a través de nuestros pensamientos. Segunda clave, observa tus pensamientos. Toda emoción viene asociada internamente a pensamientos que yo misma me estoy diciendo. Por ejemplo, si tú dices, voy a perder mi trabajo, nadie cree en mí, no lo voy a lograr, no soy suficiente, tú le estás mandando información a tu cerebro y obviamente esto hace que tú sientas una emoción. De acuerdo a cómo piensas, estás sintiendo. Entonces es muy importante primero reconocer cuáles son esos pensamientos, porque si tú le das cabida, realmente ellos van a hacer en ti una emoción que posiblemente, si no lo tienes consciente, no va a ser la emoción que te esté ayudando a ir adelante. Y al tener conciencia de estos pensamientos, tienes la capacidad de cuestionarlos, pero si no los ves, no los escuchas, no los entiendes, entonces simplemente vas
reaccionando a lo que vas pensando sin tomar esa conciencia que es tan importante para saber de dónde están naciendo las emociones que internamente tú estás creando con tus pensamientos. Clave número 3. Determina cuáles son los hechos versus las interpretaciones. Hazte una pregunta muy importante. ¿Qué de lo que estoy pensando es real? Porque muchas veces de los pensamientos, cuando los buscamos las evidencias, no tenemos evidencias para poder comprobarlo. La ansiedad está en muchas ocasiones en un exceso de pensamiento que ni siquiera es real. Mira, el 95% de las cosas que nosotros proyectamos para el futuro en cuanto a lo que va a ocurrir, por ejemplo, las preocupaciones, no se cumplen. Entonces, ¿para qué nosotros nos vamos a estar preocupando? Entonces, es importante primero reconocer estos pensamientos están basados en hechos reales o simplemente yo lo estoy creando en mi mente. Cuando aprendas a diferenciar cuáles son los hechos versus las interpretaciones, vas a recuperar la claridad. Cuarta clave, vuelve al presente. La ansiedad vive en el futuro y la pregunta que te invito a que te hagas es, ¿qué puedo resolver hoy? ¿Qué es lo que yo puedo resolver en este instante? ¿Qué necesito hacer hoy? No necesitas resolver toda la vida, necesitas resolver el siguiente paso. Y esto te dará esa tranquilidad de estar aquí ahora. Vivir en el futuro, cuando no ha llegado, obviamente crea una disociación de lo que yo quiero, lo que estoy haciendo y lo que mi cuerpo, mi alma, mi emoción están haciendo en este momento. Ese exceso de futuro es una ansiedad constante que obviamente impacta en tu mundo emocional y obviamente impacta en el estrés y posiblemente te puedas llegar hasta enfermar por estar conectado con ese futuro que no ha llegado todavía. Vivir el presente es la clave muy importante para estar tomando control sobre las emociones aquí y ahora. Y la quinta clave, elige responder versus reaccionar. Es muy diferente responder a algo a reaccionar a algo. Te voy a dar un ejemplo. Yo recuerdo hace muchos años que trabajaba en una empresa en Venezuela y yo me había puesto un vestido de flores hermoso que a mí me encantaba y me subo al ascensor. En ese momento se subió al ascensor una chica y me dice, Ana Andrea, ese vestido parece de campesina. A lo mejor con la intención de quererme ofender o de quererme insultar. Y mi reacción fue decirle, ¿sabes qué? A mí me encanta vestirme de campesina. Y no me enganché con ese juicio, con esa opinión que ella dio. Más bien me sentí orgullosa porque me estaba vistiendo como me gustaba vestirme. Pero ¿qué pude haber hecho? Reaccionar. Ahí no reaccioné, simplemente respondí de acuerdo a mis valores, de acuerdo a mis creencias. Y eso es muy importante para mantenerte en paz con lo que tú quieres. Aquí está la verdadera libertad emocional. Las emociones pueden influir en ti, pero no gobernarte. Antes de actuar, pregúntate, ¿estoy reaccionando desde el miedo o respondiendo desde mis valores? Cuando haces esa pausa, recuperas tu capacidad de elegir. Y eso cambia la realidad en tu trabajo, en tu vida, con tus relaciones. En Filipenses 4:6-7 nos invita a presentar nuestras preocupaciones a Dios y promete que podemos estar en paz. Guarda tu mente y guarda tu corazón y puedes empezar a elegir gestionar tus emociones desde estas 5 claves que te he dado. Practícalas, ponlas a tu disposición y sobre todo puedes empezar a cambiar tu manera de responder a lo que estás viviendo. Porque tu mundo emocional, ¿sabes qué? Depende de ti, no depende de los otros. Depende de cómo tú reaccionas a tus pensamientos o al ambiente que está alrededor de ti. Y recuerda, cuando empiezas a cambiar tus respuestas, comienza a cambiar tu historia. Recuerda siempre esta frase, las emociones son excelentes mensajeras, pero pésimas conductoras. Escúchalas, aprende de ellas, pero no le entregues el volante de tu vida. Y si este video te ayudó, cuéntame aquí en los comentarios cuál de estas 5 claves necesitas poner en práctica y cómo esto
cambiaría tu vida. Y si no me sigues, te invito a seguirme en mi canal para que continúes viendo videos que tienen que ver con el desarrollo personal, con el sistema emocional, con esto de poder conseguir un propósito para ti. Mi nombre es Ana Andrea Labrador y soy mentora de transición personal y organizacional. Gracias por haber llegado hasta aquí y comparte este video para que otras personas también puedan nutrirse de estas 5 claves que pueden ayudarlas a gestionar su mundo emocional. Y recuerda algo que es muy importante, nunca empiezas de cero, comienzas desde lo que ya tú eres.